hermanos, buenas noches. Mi nombre es Jared Merino, por si algunos no me conocían. Es un gusto y un gozo estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Les invito a que vayan por su Biblia, por su cuaderno. Si toman apuntes, se pongan dispuestos para escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Así que si me acompañan. Señor, gracias te doy por este tiempo, Padre. Gracias, Padre, porque nos permites un día más de vida. Gracias por cada uno de mis hermanos que están detrás de esa pantalla escuchando este mensaje. Te pido que seas tú con su corazón, que seas tú con sus sentidos espirituales, Señor, sensibilizando para escuchar lo que tienes tú hoy para enseñarnos. Sé tú, Señor, usando mi vida, usando cada una de las áreas de mi vida, usando mis cuerdas vocales, Señor, usando mi mente, y que seas tú a través de mi boca, Señor, que no salgan palabras que provengan de mí, de mi discernimiento, sino sea tu Espíritu Santo guiándome a lo que tengo que hacer y decir. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, quiero que empecemos leyendo una porción de la Biblia, la cual se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 13. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Y dice así: entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Quiero empezar un poco a hablar de la vida de Pablo para poner un poco en contexto. Si bien Pablo es una de las figuras más influyentes que tuvo un testimonio de gran impacto, su misión, su ministerio fue sumamente importante y sigue siendo importante hasta el tiempo de hoy. Es un poco difícil resumir la vida de Pablo en tan poquitas palabras, así que me voy a ir un poquito rápido y solo voy a tocar como cosas generales de su vida. Sabemos que Pablo fue un apóstol que al principio él perseguía a los cristianos por un celo incorrecto, y en ese perseguir a los cristianos, un día Pablo tuvo un encuentro cara a cara con Jesús y le hace un llamado. Pablo responde a ese llamado y pues sabemos que pasan varias cosas. Dios lo ciega, pero es sanado, y luego empiezan a pasar muchas cosas. Quizás no se las puedo resumir, pero bueno, el Señor ha puesto en mí ese sentir de poner a Pablo como ejemplo, y obviamente también mi vida y lo que yo he pasado en estos tiempos, pero más adelante, ¿no? Y la vida de Pablo, como les comentaba, sigue teniendo un gran impacto aún actual, ¿no? O sea, fue un gran líder en su época, fue una persona muy influyente, pero aún sigue siendo una persona, bueno, el legado que dejó, la manera en que Dios lo usó, sigue siendo de gran impacto para nosotros. Pero quiero que veamos un poco, me quiero centrar en el proceso anterior al inicio del ministerio de Pablo. ¿Cómo fue que empezó su ministerio? ¿Cómo fue que llegó hasta allá? Porque no fue de un día para otro, ni fue porque él lo decidió, porque él se impuso a hacer las cosas. Tuvo un proceso, así como nosotros quizás estamos teniendo un proceso, y quiero que lo veamos poco a poco, ¿no? Y si ustedes toman apuntes, quiero empezar con el primer punto, el cual es el llamado.
todo empieza con un llamado. Capítulos anteriores al que leímos ahorita, el 13, en el capítulo 9 de Hechos, nos narra cómo Pablo tiene un encuentro con Dios y Dios le manda a hacer algo, Dios le da un llamado, Dios le da una misión. Si bien Pablo fue una excepción en la manera en que fue su llamamiento, porque se encontró cara a cara con Dios, el Señor obra de maneras diversas en cada uno de los que Él ha elegido, y muchas veces ese llamado empieza con un sentir, con un querer servir a Dios, con un querer dar nuestro tiempo, con un querer desgastar nuestra juventud, en mi caso, querer desgastar todo lo que nos queda en Él. Ese puede ser un llamado en el que el Espíritu Santo nos esté inquietando a ir más allá, ¿no? Y volviendo un poco a la historia, vemos como el ministerio de Pablo pues no empezó luego que se encontró a Jesús. Realmente tuvo que pasar muchas cosas, muchos sucesos y diversos procesos para que entonces Pablo tomara el siguiente paso, para que Pablo diera ese siguiente paso de fe, el cual, como punto número 2, es la consagración. Pablo no se quedó solamente con el llamado de, pues sabes que yo me encontré con Dios y me dijo esto, pues yo lo sé, pero no hago nada. No, Pablo actuó, puso su fe en obra al consagrarse, al apartarse para Dios. Él invirtió tiempo en el conocimiento de su palabra, en conocerlo más, en ser instruido por Él. Más adelante, en otras cartas en la que escribe Pablo, describe cómo es que él tuvo ese proceso de consagración en el que fue instruido por el Espíritu Santo directamente, en el que tuvo que regresar a su ciudad natal, tuvo que pasar varios años invirtiendo su tiempo en conocer más a aquel que lo había llamado. La Biblia narra que Pablo se rodeaba de gente sabia, que se rodeaba de líderes, se rodeaba de maestros, se rodeaba de multitud de consejeros y él aprendía de ellos, él estaba dispuesto a escuchar. Y después de esto vemos que él servía, después de estar escuchando y aprender, el Señor empezó a servir, regresó a su ciudad natal, empezó a servir en la iglesia cuando Bernabé lo manda a llamar para que él le enseñe la palabra de Dios, pero igual en ese enseñar de la palabra de Dios, él seguía aprendiendo y seguía aprendiendo. El periodo de consagración de Pablo consistió en recibir directamente la enseñanza del Señor, enseñarla a la iglesia, o sea, no quedarse con esa enseñanza, sino ya que él fue llenado, entonces él transmitir lo que el Señor le había dado, viajar, reunirse con apóstoles, con maestros, con líderes de la iglesia y ayudar a la iglesia de Jerusalén. Este periodo, por más difícil que sea de creerlo, pues no duró un año, no duró 2 años, 3, 4. Este periodo duró más de 10 años. Y realmente, pues, para mí es increíble, ¿no? Porque 10 años es la mitad de mi vida. Es un proceso que Pablo vivió muy, muy largo, pero que si bien fue necesario para este siguiente paso, que el tercer punto es la encomienda. En esta encomienda, los líderes de la iglesia son usados para enviar a Pablo a predicar la palabra de Dios a todas las naciones, para enviarlo en una misión fuera de su ciudad, fuera de su iglesia. Pero quiero aquí recalcar que los líderes, la iglesia, fueron el medio. Ellos no fueron la razón, ellos no fueron de, ¿sabes qué? Pues porque queremos te mandamos. No,
En el versículo 2 de Hechos 13 dice que fue el Espíritu Santo dándoles la misión por medio de los líderes. Ellos estaban en un sentir del Espíritu Santo diferente, ellos estaban en ayuno, en oración, ellos estaban en esa búsqueda y Dios les responde y les habla directamente a los líderes para enviar a Pablo y a Bernabé a esta misión, ¿no? Y pues de ahí empieza el ministerio de Pablo con su primer viaje misionero junto a Bernabé. Tomemos en cuenta que Bernabé era su maestro, fue quien lo mandó a llamar para predicar la palabra de Dios en Antioquía, fue quien estuvo con él, fue quien lo estuvo instruyendo, que a pesar del pasado tan estrepitoso que tuvo Pablo, Bernabé tenía esa comunión con el Espíritu Santo y sabía que ahí había algo que el Espíritu Santo estaba llevando a Bernabé hacia Pablo. Y pues empieza el ministerio de Pablo, empiezan las misiones y pues empezaron compartiendo el evangelio desde gobernadores, gentiles, bueno, sin excepción, ¿no? Y quiero ir hacer una pregunta que ustedes saben que es un misionero, obviamente no me pueden responder, pero si ustedes piden, ¿sé lo que es un misionero? Yo creo que sí, porque no es una pregunta muy difícil de responder, ¿no? Si nos vamos a la etimología de la palabra, pues nos da el resultado que es aquel que pertenece a la misión de predicar el evangelio. Ahora, ¿qué es una misión? La misión, pues es más fácil, ¿no? O sea, es un encargo, o sea, es como cuando a alguien le dan una misión, no sé, ten esto y llévalo acá, esa es tu misión, eso es lo que tienes que hacer, es la acción de ser enviado para lograr un objetivo, ¿no? Para lograr algo. Y hoy te quiero dar una noticia que quizá ya la sabías, y si sí, te la quiero recordar, y si no, pues yo creo que es Dios hablando a tu vida. Y es que tú y yo estamos llamados a ser misioneros. Ya vimos que Pablo y Bernabé eran misioneros, y más o menos tenemos la noción de, híjole, de todo lo que hicieron, ¿no? Y cuando a mí me dijeron eso de, ¿sabes qué? Tú y yo estamos llamados a ser misioneros, yo me quedé pensando, y quizá tú pensaste lo mismo que yo, ustedes hermanos pensaron lo mismo que yo. Fue como de, ¿qué? ¿Misionera yo? ¿Pero cómo? Si yo no tengo el tiempo de salir como lo hizo Pablo, de viajar, no tengo el dinero para sustentarme meses, años fuera de mi casa, no tengo la habilidad, soy muy joven, etcétera, ¿no? Y para esto, la respuesta a esta incógnita está en Mateo 28-18. Quiero igual que me acompañen a leerlo. Es en la Reina Valera 60, lo voy a leer. Y dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El título de esta porción de la Biblia, un poco más arriba, ven que algunos tienen un título, está como la Gran Comisión. Y vamos a ver qué es la Gran Comisión, ¿no? O sea, lo acabamos de leer, esa es la Gran Comisión, pero ¿de qué se trata? Está Jesús hablando después de que resucitó, Jesús resucitado, está hablando a sus discípulos y les da esta encomienda, les da esta misión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Un llamado y ministerio en común que tenemos los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, a los que somos hijos de Dios, es esto, la Gran Comisión. No importa si tú eres maestro, si tú eres pastor, ujier, ministro de alabanza, recepcionista, si estás en la librería, si eres de audio, si eres camarógrafo,
tú y yo estamos llamados a ser discípulos y enseñar la palabra de Dios. Y algo que quiero que tomemos en cuenta es que las misiones no se limitan a quizá lo que hizo Pablo, ¿no? Salir, no se limitan a los misioneros que muchos conocemos, que se van a África, se van a China, se van a India, se van a los lugares más recónditos de la tierra. Un misionero no solamente es eso, ¿no? Eso siento que es como un estereotipo, que estamos acostumbrados a eso, pero realmente eso es erróneo, porque ese tipo de misiones fuera es un campo misionero. Pero no solamente hay un campo misionero, hay diversos campos misioneros. Y los campos misioneros, hermano, también pueden estar muy cerca, muy cerca de tu hogar. No es requisito que tengas que salir de tu país o de tu estado para divulgar el mensaje de Dios. Lo más cercano que tienes es tu familia, tus padres, tus hermanos, tus hijos, tu primo, tu sobrino, los que son tus más allegados. Y si no tienes familia o no sé, están tus amigos, están tus compañeros de la escuela, de trabajo, hay mucha gente que yo creo que está a tu alrededor en la que tú puedes compartir la palabra, que ahí es un campo misionero súper importante, que es por donde tienes que empezar. Si escudriñamos un poco la vida de Pablo, vemos que él empezó a servir en la iglesia, ¿no? En su iglesia de origen, en su casa. Así es como nosotros podemos tomarlo como ejemplo de primero empezar a servir en nuestra casa, en nuestros hogares, con las personas que tenemos más cerca, no solamente con las que nos convienen, sino con las que Dios ha puesto alrededor de nosotros. Y como les decía, no podemos limitarnos a ellos, ni podemos creer que las misiones solo son de ciertas personas, porque si no, Jesús no nos habría dado esta encomienda a todo aquel que fuera su discípulo. Y quiero más o menos dar un pequeño testimonio. Quiero ser muy rápida porque tengo poco tiempo, pero al igual que Pablo llevó su proceso y empezó desde cero, empezó poco a poco, así también yo me pude ver identificada con la vida y con el proceso de Pablo. Yo estuve un tiempo en Sapo sirviendo con Mini Carlos, que es una misión que tiene Agrupación Familiar Cristiana en la Sierra de Puebla. Y yo tuve este proceso del llamado, que yo tenía ese sentir en mi corazón de servir al Señor con lo que yo sabía, ¿no? Y en este caso era la música. Yo sentía que podía servir, que podía ser de alguna ayuda con mis conocimientos en la música, que es lo que había estudiado hasta ese momento. Bueno, yo tuve un proceso así como Pablo, en el que primero tuve ese sentir, ese llamado a servir con lo que yo tenía, que en este caso era pues los conocimientos musicales, ¿no? Y en mi querer servir, obviamente, pues me quedé, yo no hice lo que Pablo, no que él actuó, sino al contrario, o sea, yo me quedé con solamente esa espinita de querer servir, pero realmente no hice nada, simplemente tenía ese llamado, pero no hacía nada. Y cuando yo quise ya realmente cambiarlo, pues primero yo tuve que dejar las cosas bien, principalmente con mi escuela y también con mi familia, porque yo tenía que sanar muchas cosas respecto a mi familia, y con mi escuela tenía pues muchos pendientes que hacer, ¿no? Y pues yo quería servir y sí tenía todas las ganas, pero mi escuela estaba mal y mi relación con mi familia también. Entonces, obviamente las cosas nunca iban a poder fluir si yo antes no me ponía a cuenta
a cuentas con Dios en esas áreas de mi vida. Entonces fue donde yo entonces pasé al siguiente punto, di ese paso de fe que es la consagración. Y entonces yo me puse a cuentas con mi escuela, me puse a cuentas con mi familia, me puse a cuentas con mis padres, y Dios me permitió servir, quizá no servir en la iglesia tocando un instrumento, servir en recepción, servir de ujier, no, pero yo serví a través de yo servir a mi papá. Yo pude tener un tiempo con él, yo pude sanar mi corazón, yo pude tener una conexión como nunca la había tenido con él. Y no es porque no pasara antes tiempo con él, sino porque yo no valoraba de la misma manera ni tenía el mismo entendimiento que ahora lo tenía. Entonces, para que nos demos cuenta que el servicio no solamente es en esas áreas, ¿no?, en las que acabo de comentar, sino el servicio también puede empezar desde tu casa, con tus padres, honrando a tus padres si eres joven, el servicio con tus hijos, con tu esposo si eres casado, con tus allegados, con ese servicio, ¿no? Y pues la cosa es que cuando yo puse las cosas bien, ya me puse a cuentas con Dios, entonces las cosas empezaron a fluir. Yo le pedí permiso a mi papá e increíblemente me dijo que sí, cuando antes en mi necedad de querer ir me había dicho que no. Y las cosas se empezaron a dar. Pero realmente yo iba con una visión muy limitada, porque si bien Pablo se preparó 10 años, yo a lo mucho me preparé un mes. Fue muy poquito realmente mi preparación, y eso sí me trajo problemas, la verdad, porque cuando yo llego a Zapotitlán, yo llegué con la visión de que le iba a dar clases a un niño que quería aprender batería, pues para estar en la alabanza en Zapotitlán. Y al final Dios me dijo, a ver, no, hija, o sea, si yo te voy a usar y si yo te llamé, es para grandes cosas. Y Dios me sacó de mi zona de confort increíblemente, porque yo no solo di clases de batería, sino de repente empezaron a llegar niñitos de piano, de canto, y pues obviamente yo no sé tocar el piano ni sé cantar, pero fue ahí cuando Dios me sacó de mi zona de confort. Entonces yo tuve que estudiarle y tuve que ir más allá, ¿no? Y de repente ya no solamente eran niños, porque ese fue nuestro llamado primeramente, escuela de música para niños. Entonces Dios nos llevó un paso más adelante y dijo, ¿sabes qué? No, o sea, no te vas a quedar aquí. Porque la verdad es que yo ya estaba cómoda dándole clases a los niños, porque son niños, es por así decirlo relativamente fácil, ¿no? Relativamente, porque la verdad es que no es tan fácil como parece. Entonces empezaron a llegar jóvenes que no conocían a Dios. Como sea, los niños pues ya tenían interacción con la iglesia, algunos eran hijos de hermanos que iban a la iglesia, otros eran algunos chicos ahí del pueblo que Mine les daba clases y les enseñaba de Jesús. Pero estos chavos que ya eran más mayores, de 10 y tantos, de 20 y tantos, pues llegan y obviamente el nivel que le tienes que dar de música es un poco mayor al que le das a los niños. Y también la semilla que tienes que dejar en ellos no es lo mismo tratar con un niño que con un joven o con un adulto. Entonces Dios te lleva aún a más, ¿no? O sea, ahora ya no solo eran niños, sino eran estos chavos en el que ellos no conocían de Dios. Y el propósito de que yo estuviera ahí era eso, o sea, divulgar la palabra de Dios. Lo musical era como el gancho, pero en sí el objetivo era divulgar la palabra de Dios, compartir lo que Dios había hecho por ellos, que había hecho por cada uno de nosotros, ¿no? Y pues poco a poco se empezaron a dar las cosas. Al final estos chavos empezaron a ir a la iglesia. Realmente fue algo milagroso, porque de no tener ningún joven en la iglesia, pues allá habían 3 jóvenes, ¿no? Y así empezaron
poco a poquito, y realmente fue algo glorioso. Pero para esto, así como Pablo tuvo que pasar un proceso para ser enviado, así yo tuve que pasar mi proceso, porque igual no solamente fue por mis decisiones, el yo ir, yo tuve ese deseo, pero también se tuvo que hablar con el pastor, se tuvo que hablar con otros líderes, los cuales me dieron luz verde para ir, sino fue a través de ellos que el Espíritu Santo reveló que pues sí podía ir, ¿no? O sea, me abrió las puertas. Entonces, hermanos, yo les puedo decir que el seguir los procesos de Dios, el seguir el orden de Dios, realmente trae bendición. Y trae bendición no solamente para tu vida, sino también para la vida de las demás personas. En este caso yo vi cómo Dios me usó y usó también a las personas de Sapo para bendecirme, y también sé que Dios también me usó para sentar bases, para plantar una pequeña semillita en alguno de los corazones de algún niño o de algún chavo. Y algo que quiero resaltar es que estos versículos dicen que Pablo no iba solo, Pablo iba con Bernabé, con su maestro. Y mi Bernabé fueron Mina y Carlos y su familia. Ellos fueron mis instructores, ellos fueron mi ánimo, ellos no me dejaron caer a pesar de que hubo momentos difíciles, bastante difíciles, ellos estuvieron ahí. Y esto es otra invitación, hermano, a que tú tengas tu Bernabé, a que tú tengas esa persona de confianza, esa persona que sabes que te va a edificar, esa persona que antes de ser piedra de tropiezo, es una piedra de edificación, que antes de llevarte al mundo te va a llevar a buscar más de Dios. Yo te invito a que tú puedas buscar, que tú puedas orar por esa persona que te pueda enseñar con su ejemplo, que sea sabio, que compartan la misma fe y que juntos puedan hacer grandes cosas para la obra de Dios. Porque si bien cuando yo estaba en Sapo, todos éramos un equipo. Sin Josué, sin Marquitos, las cosas no hubieran podido suceder, sin Minea, sin Carlos tampoco. Así como con Pablo y Bernabé, si Pablo no hubiera estado, si Bernabé no hubiera estado, las cosas no hubieran podido fluir, porque Dios tiene en completo orden todo y sabe cuáles son las piezas de rompecabezas y cuántas son, cuáles y quiénes. Y quizá tú, hermano, como Pablo, has tenido un llamado desde hace mucho tiempo, o has tenido ese sentir del servir al Señor, que el Espíritu Santo te esté inquietando, pero lo has dejado pasar, pues por un sentir únicamente, que has tenido un llamado desde hace muchos años. Yo te digo que todavía no es tarde. Yo te invito a que te pongas a cuentas con Dios primeramente, y que pongas a actuar tu fe, que des ese paso de fe. Cuando Dios da la gran comisión en Mateo 28, realmente la fe activa empezó cuando estos discípulos recibieron la gran comisión y la pusieron en obra. Porque no es lo mismo creer algo que estás viendo, creer cuando ves a Jesús parado frente a ti, hablándote, a no verlo. Realmente no es lo mismo. Entonces cuando la fe se vuelve activa y pues se empieza a dar frutos. Entonces, hermano, yo te invito a que demos ese paso de fe, que realmente prediquemos la palabra de Dios a nuestros más allegados. Como te decía, tú no tienes que salir a fuerzas a otros países, a otros estados. Tú puedes empezar desde tu casa, puedes empezar con tu familia. Y quizá el proceso sea tan largo, así como el de Pablo, o sea más largo que el de Pablo, o quizás sea corto, como podríamos decirlo que el mío, en el que mi proceso fue muy cortito, que todavía sigo en el proceso, pero que fue todo muy rápido. Pero que tus ojos no estén puestos en lo apresurado, que tus ojos no estén puestos en ya querer hacer las cosas sin entendimiento, o en tener un aplauso para ti, o en tener un reconocimiento,
sino que tus ojos estén puestos en la meta, la cual es celestial, que tus ojos estén puestos en Jesús, para que así seas enviado a donde Dios ya lo ha decidido desde que estabas en el vientre de tu madre, desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. No nos saltemos los pasos, hermanos. Dios es un Dios de orden y en ese orden hay bendición. Realmente la vida de Pablo todavía sigue siendo de bendición. Lo que hizo sigue siendo de bendición para nuestra era actual, aunque ya pasaron muchos años, porque lo que él tenía y lo que él profesaba era la palabra de Dios, la cual sigue viva y seguirá viva por siempre. Y realmente, hermano, nadie promete que el proceso va a ser fácil y rápido. Nadie lo promete, porque sabemos que las cosas que más valen la pena, pues es lo que más nos exige y lo que más nos cuesta. Y claro que nos cuesta quizá dejar nuestro orgullo para pedir perdón, para poder sanar nuestro corazón o en otros aspectos. Pero si tú tienes esa pasión por servir, si tú quieres servir, no desfallezcas, hermano, no te desanimes ni por tu edad, ni por lo que estés pasando, porque Dios tiene el control de absolutamente todas las cosas. Al contrario, que eso sea de motivación para que tú sigas adelante, que estemos expectantes a lo que Dios puede hacer con nosotros. Así como usó a Pablo de una manera impresionante, yo sé que así Dios nos puede usar, pero así pues Pablo tuvo su proceso y vaya proceso que tuvo, ¿no? Entonces ya tenemos varios ejemplos en la Biblia, cómo ha sido el proceso de cada uno y podemos seguir su ejemplo, ¿no? Que nuestro ejemplo mayor es el de Jesús. Y hermano, pues recordemos que Dios en sí no busca a los más preparados, sino es Él quien los prepara, es Él quien nos va a capacitar. Pues Pablo perseguía a cristianos, o sea, él no era no era la mejor opción cuando Dios lo escogió. Quizá él era una persona muy mala, así como tú y yo lo pudimos haber sido, que no nos merecemos la gracia de Dios, pero no es eso, sino realmente es el Señor a quien elige y Él lo va capacitando. No importa tu nivel académico, no importa absolutamente nada de esas cosas. Importa lo que Dios dice y lo que te toca hacer respecto a lo que Dios te diga. También esto no quiere decir que no vayamos a hacer lo que nos toca. Si nosotros tenemos la oportunidad de estudiar, vamos a estudiar. Si nosotros tenemos la oportunidad de honrar a nuestros padres, lo vamos a hacer en la medida pues como las cosas vayan fluyendo, ¿no? No todo es de la misma manera, pero sí Dios tiene un orden en los procesos. Así que, hermano, yo te animo a que sigas buscando al Señor, que no te desanimes, sino que sea el Señor tu fuerza, sea el Señor tu motivo para seguir adelante. Y si me permites, quiero orar por ti y por este tiempo. Así que cerremos nuestros ojos. Señor, yo te doy gracias por este tiempo, gracias por este mensaje, Señor. Padre, yo te pido especialmente por el corazón de cada uno de mis hermanos, aquellos que se han sentido desanimados por las circunstancias que están pasando, que se han sentido desanimados por las pruebas por las que están atravesando, pero que ellos realmente te quieren servir, Señor. Que seas tú siendo su fuerza, siendo su motivo, Señor. Ayúdanos a dirigirnos de la manera en la que tú quieres, Padre. Ayúdanos, Padre, a ser pacientes aún en el proceso. Si alguien ha tenido un llamado desde hace mucho tiempo, Padre, que seas tú
recordándonos que no es tarde, que seas tú recordándonos, Padre, que todavía podemos a poner en obra nuestra fe, podemos actuar nuestra fe, que nuestra fe dé resultado, que nuestra fe dé frutos, Señor. Yo te doy gracias por tu iglesia, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias por el corazón servicial de cada uno de mis hermanos, Señor. Y te pido que nos lleves más allá. Te pido que nos lleves más profundo en tu presencia, Señor. Sé tú con la iglesia, Señor. Yo pongo a mis hermanos en tus manos, Padre, y te doy gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermanos, de mi parte es todo.